Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta jornada. Primero que todo, pues agradecer a todas las personas que han hecho posible esta jornada. La charla de este año se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales. En la charla del año pasado ya introdujimos algo de lo que vamos a tocar en esta charla. Esta charla tiene que ver más bien con el sentido de la vida, ¿no? La búsqueda a respuestas de tipo existencial. Como se ha comentado en la presentación, yo de profesión soy científico, pero yo opino que la ciencia no está reñida con la espiritualidad. Por eso lo que os voy a presentar hoy no tiene que ver directamente con mi trabajo, sino con una faceta de tipo espiritual, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de la vida. Es un poco todas las respuestas que yo he ido encontrando en la vida a las preguntas existenciales. ¿De qué preguntas estamos hablando? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Siguiente, por favor. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe la vida? ¿Hay un creador que ha creado el mundo? ¿Hay un Dios, un ser superior? ¿Viene de la nada? Son preguntas que el ser humano se está haciendo desde hace mucho tiempo. Siguiente diapositiva. Otra pregunta importante. ¿Tienen nuestras vidas un sentido? ¿Hemos venido a hacer algo en particular a este mundo y a esta vida? Creo que todos en algún momento nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Siguiente diapositiva. Otra pregunta que creo que es muy importante. ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Yo creo que todos deseamos ser felices en la vida. Pero si miramos cómo está el mundo y cómo está la gente, la verdad es que encontramos que hay poca gente que consiga ser feliz en la vida. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es un sueño, ¿no? Una quimera inalcanzable, que solo existe como un deseo pero que no se va a materializar. Pero yo creo que intuitivamente todos sabemos que para experimentar la felicidad es necesario conocer el amor. Por eso yo, ya veréis en la charla, os hablaré mucho del amor como forma de alcanzar la felicidad. Siguiente diapositiva. Otra pregunta importante. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Se acaba ahí la vida, como algunos creen? ¿O continúa la vida más allá de la muerte, como creen otros? Esa pregunta no es nueva en la historia de la humanidad. Se la hace el ser humano desde hace miles de años. Ejemplo de ello, sabéis que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar a los muertos, ¿no? Conservar los cuerpos de esos muertos porque pensaban que de alguna manera ese cuerpo les iba a hacer falta en la otra vida. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero ya es un reflejo de que realmente la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. ¿Existe vida después de la muerte? Otra pregunta importante. Siguiente diapositiva. ¿Hay vida antes del nacimiento? A lo mejor esa pregunta no se la ha hecho mucha gente. Mucha gente da por hecho que el nacimiento del cuerpo físico es el principio de la vida, pero ¿y si no lo fuera? Imaginemos que el nacimiento es el principio de la vida. Eso trae como consecuencia el llegar a la conclusión de que la vida es injusta. ¿Por qué? Porque parece que hay personas que por nacer en un lugar u otro del mundo, en una familia u otra, tienen más posibilidades de ser felices, de tener una buena vida, mientras que otras parece que salen perjudicadas por ese nacimiento, porque a lo mejor nacen en un lugar donde se pasa hambre, donde hay guerras, miseria, o en una familia que no los quiere. Si ese fuera el principio de la vida, ese segundo niño parece que sale perjudicado respecto al primero, porque sus posibilidades de ser feliz en la vida y de tener una vida relativamente buena, pues son mucho menores. Siguiente diapositiva. Otra pregunta, ya que estamos hablando de injusticias. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Sabemos que el ser humano hace auténticas barbaridades. Ha hecho y sigue haciendo. Guerras, genocidios, asesinatos, violaciones que han pasado y siguen pasando cada día en el mundo. Hay muchas personas que ante la contemplación de todo esto que ocurre en el mundo
al ver que no hay ningún ser superior que interviene para evitarlo, llegan a la conclusión de que ese ser superior no existe. Porque creen o argumentan que si existiera un Dios infinitamente bueno y bondadoso, intervendría de alguna manera en arreglar los males del mundo. Y como no lo hace, llegan a la conclusión de que no existe. Pero aún así, la pregunta sería, ¿por qué ocurre todo esto en el mundo? ¿Tiene algún sentido que ocurra todo esto? Esa sería una pregunta también que dejamos en el aire para responder. Siguiente diapositiva. Todas estas preguntas sin aparente respuesta para mucha gente hacen que muchas personas tengan la sensación de que la vida es muy injusta y de que no tiene sentido. Pero yo me sigo preguntando, ¿existen respuestas a estas preguntas? Y si existen, ¿cómo se puede acceder a ellas? Yo os puedo hablar de mi búsqueda personal, ¿no? Yo personalmente me ha parecido que esto era muy importante para entender el mundo y entender la vida, y he intentado buscar respuestas que me satisfagan. Y en esa búsqueda de respuestas a mí lo que más me ha aportado son los testimonios personales, los que he podido vivir en primera persona y los que he conocido de otras personas. Y me gustaría que habláramos sobre ello porque creo que nos va a ayudar a encontrar respuestas. Me gustaría hablaros de las experiencias cercanas a la muerte, personas que en un momento de su vida han estado en situación de muerte clínica y han conseguido ser reanimadas. Pues resulta que esas personas, algunas de ellas cuentan una historia, una vivencia que sucedió en ese momento en el que su cuerpo estaba físicamente muerto. Y resulta que esas experiencias son muy parecidas de unas personas a otras. Hablaremos también de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que experimentan cosas que parecen extraordinarias, pero que son bastante habituales y muy parecidas de unas personas a otras. Hablaremos también de las experiencias de las personas que afirman recordar vidas pasadas y el de aquellas que afirman haber contactado con personas que ya han fallecido, con seres queridos que ya han fallecido. Resulta que hoy en día también la ciencia se está dedicando a estudiar estos casos y está llegando a una serie de conclusiones que a mí me parecen muy interesantes. Por eso vamos a repasar todas esas experiencias, los estudios sobre esas experiencias, a ver qué nos pueden decir. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué sería una experiencia cercana a la muerte? Pues una vivencia que han tenido personas que han estado en situación de muerte clínica. La muerte clínica es un estado en el que se te ha parado el corazón ha dejado de latir, los pulmones han dejado de respirar y el cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva, que no te recuperes de eso. Pero en algunos casos, y gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, por ejemplo el uso de los desfibriladores, pues hay personas que han conseguido ser reanimadas. Resulta que algunas de esas personas cuentan una experiencia en ese momento en el que su cuerpo estaba muerto. A eso se le llaman experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte comienza con la separación del cuerpo, es decir, esas personas perciben que se separan de su cuerpo como si se quitaran un vestido y al despojarse de ese vestido se sienten como livianos, como si no pesaran, pero siguen manteniendo su conciencia intacta, es decir, siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. De hecho, dejan de sentir cualquier sensación ligada al cuerpo. Si sentían dolor, por haber tenido pues, algún traumatismo, al salir del cuerpo dejan de experimentar el dolor. Una vez se han salido del cuerpo, algunos de ellos experimentan lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo, es decir, una especie de viaje a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro, en ese diálogo que tienen con ellos, se les dice: todavía no ha llegado tu hora, te tienes que volver al cuerpo y continuar con tu vida.
Algunas personas también experimentan como una especie de repaso de todos los recuerdos de su vida, pero hacia atrás, desde el momento presente hacia el momento del nacimiento, de una manera muy rápida. Luego, como digo, llega un momento que se les dice que tienen que volver al cuerpo y rápidamente, súbitamente, se vuelven a meter dentro de él y es entonces cuando el cuerpo vuelve a recuperar las constantes vitales, vuelve a la vida. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa importante, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Siguiente diapositiva. Quiero decir, estamos preocupados por tener trabajo, ganar dinero pues para pagar la hipoteca, sobrevivir, ¿no? Pagar las facturas. Pues hay gente que quiere ser rica, quiere ser famosa, sexy, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Pero estas personas se dan cuenta que muchas de esas cosas no son tan importantes. Desde luego lo de la tableta de chocolate se dan cuenta que no es nada importante. Se dan cuenta que lo más importante de la vida es vivir de acuerdo con sus sentimientos. Por eso a partir de entonces empiezan a valorar más las relaciones personales, porque se dan cuenta que esto es algo vital en la vida. Fijaros si estas experiencias eran habituales, que hubo investigadores que empezaron a dejar de mirar para otro lado y se interesaron por su estudio científico, desde el punto de vista científico. Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que en los años 70 pues, publicó varios libros y algunos artículos de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte. Uno de sus libros, el primero, se titula Vida después de la vida. Este libro se convierte en un bestseller en Estados Unidos, quizá porque muchas personas al leer todos esos testimonios se sintieron identificadas con experiencias que ellos habían vivido y que no se habían atrevido a contarle a nadie. Porque las experiencias cercanas a la muerte son más habituales de lo que pensamos. Muchos estudios indican que alrededor del 4% de la población general experimentará una experiencia cercana a la muerte en algún momento de su vida. Un 4% en España sería casi 2 millones de personas. En la Unión Europea estaríamos hablando de unos 20 millones de personas. Es decir, que hay bastante gente que ha experimentado o experimentará esta experiencia. Lo que pasa es que la mayoría de gente se lo calla, no lo comparte. ¿Por qué? Porque tienen miedo al que dirán, a que los demás se piensen pues, que se están volviendo majaras. Pero es algo más habitual de lo que pensamos. Después del Dr. Raymond Moody, otros investigadores se atrevieron a contar sus casos. Por ejemplo, el Dr. Melvin Morse es un pediatra que trabajaba en un hospital infantil, atendía las urgencias pediátricas del hospital de Seattle, y entre ellas a veces aparecían o se daban casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Pues resulta que algunos de esos niños también contaban la historia de la salida del cuerpo, que van a un lugar maravilloso, donde ven pues al abuelito, a la abuelita que ya ha fallecido y que les dice que no se pueden quedar allí, que tienen que volver con sus papás porque si no se van a quedar muy tristes. O sea, una historia bastante parecida a la de los adultos. Esto él lo da a conocer en un libro a nivel divulgativo titulado Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños, y en un artículo de investigación en el año 1994 sobre experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños. Después de Melvin Morse hay otros investigadores en una época más actual. El Dr. Pim van Blommel, cardiólogo holandés, en el año 2001 él y su grupo publican un artículo en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel de investigación, donde muestran los resultados de un trabajo de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte realizado en una población de casi 400 personas que habían estado en situación de muerte clínica. Aproximadamente el 20% de esas personas
tiene una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no es todo el mundo que ha estado clínicamente muerto el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es aproximadamente 1 de cada 5 personas. Aparte de este artículo y algunos que ha publicado posteriormente, ha escrito un libro titulado Consciencia más allá de la vida, que se ha convertido en un bestseller en Holanda, su país de origen. Siguiente diapositiva. Otros investigadores en este campo son el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra, y el doctor Sam Parnia, doctor en biología celular y cardiólogo. Ellos dirigen el estudio AWARE, es un estudio internacional para saber qué le ocurre a la conciencia en estado de muerte clínica. Ellos han publicado muchos artículos. En este estudio han participado más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Han publicado muchos artículos, eso es una lista de los artículos publicados. Falta alguno, para que sepáis que ha sido un proyecto que ha dado muchos resultados. También han publicado un par de libros, La verdad en la luz y ¿Qué pasa cuando nos morimos? Siguiente diapositiva. Hay más investigadores en este campo. Lógicamente no vamos a poder repasar todos los trabajos. Simplemente, por ejemplo, que conozcáis algunos autores. Por ejemplo, el doctor José Miguel Gaona, lo conoceréis porque sale mucho en Cuarto Milenio o en Telecinco, es el autor de los libros Al otro lado del túnel y El límite, o el doctor Enrique Vila, psiquiatra andaluz que ya falleció, que ha escrito el libro Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. El doctor Jeffrey Long, radiólogo en oncología, ha escrito el libro Evidencias del más allá. El doctor Jean-Jacques Carbonnier, es un médico anestesista francés, ha escrito el libro Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Por citar algunos autores, porque hay muchos más. Pues todos estos autores que os estoy citando y los anteriores han llegado a las mismas conclusiones sobre las experiencias cercanas a la muerte. La primera, la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, es una experiencia real. Que lo que nos está diciendo, y esta es la segunda conclusión importante, lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido. Parece ser que el objetivo de ese contacto, sobre todo, son por lo mejor el padre o la madre que ya fallecieron, a veces son seres que ellos no conocen, que describen como seres luminosos, y el objetivo de ese contacto parece ser que es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque a veces tenemos más miedo a la muerte que ellos, y eso hace que no sepamos qué hacer en esas situaciones. Pues del otro lado les echan un cable para que esa transición sea lo más tranquila y serena posible. También hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos, que son más frecuentes de lo que pensamos. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra norteamericana que atendía por cuestiones de trabajo a enfermos terminales, y estos le iban contando pues todo lo que les estaba ocurriendo, y eso a ella le hace cambiar su forma de ver la muerte. Ella no creía en la vida después de la muerte, y a partir de conocer todos estos testimonios pues se da cuenta que en realidad la muerte simplemente es una etapa de transición hacia otra forma de vida que no está ligada al cuerpo físico. Esto ya lo ha explicado en sus libros. Uno de ellos es La muerte, un amanecer, damos un clic y saldrá, o Sobre la muerte y los moribundos. Otro investigador en este área es el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra, ha escrito un libro titulado El arte de morir, y también ha publicado un artículo de investigación sobre experiencias del final de la vida, que es como se llaman estas experiencias, publicado en el año 2010. Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas. El recuerdo más habitual se da en niños pequeños de corta edad, estamos hablando de 3, 4 años, que de forma espontánea empiezan a contar que ellos han vivido otra vida y dan detalles de cómo fue esa vida. A veces también se pueden obtener a través de hipnosis regresiva.
Hay investigadores que también se han dedicado a estudiar todos estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia. Él durante 40 años se dedicó a estudiar los casos de niños que supuestamente recordaban vidas anteriores. Lo que él intentaba con su investigación era comprobar si lo que esos niños decían recordar se correspondía con sucesos de la vida de una persona que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran. Si conseguía documentar el recuerdo, es decir, comprobar, verificar que lo que el niño recordaba realmente había sucedido, lo consideraba un recuerdo real. Pues en ese trabajo de investigación reúne una base de datos con más de 2.500 casos en los cuales se comprueba que realmente esos recuerdos son reales. Esto él lo ha explicado en muchos artículos de investigación y en libros. El primer artículo en el año 1977, titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación, y en otros artículos posteriores, y en algunos libros, uno de ellos se titula 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, o niños que recuerdan vidas anteriores. Siguiente diapositiva. Un continuador del trabajo de Ian Stevenson es Jim Tucker, también doctor en la Universidad de Virginia, que ha seguido publicando artículos y libros. Uno de sus libros se titula Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Siguiente diapositiva. Los primeros casos de recuerdos obtenidos a través de hipnosis sucedieron de forma accidental, es decir, no había la pretensión de que esas personas recordaran una vida pasada. Sucedió en las consultas de hipnoterapeutas, normalmente psicólogos o psiquiatras, que utilizaban la hipnosis en sus terapias. Sobre todo cuando tenían casos de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuándo empezó en la vida. Pensaban ellos que podía tratarse de un trauma de la infancia que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces ellos le pedían en la sesión de hipnosis al paciente que volviera al momento en el que se inició ese trauma, pensando que recordaría algún episodio de la infancia. Sin embargo, algunas personas, en vez de recordar un episodio de su infancia, lo que hacían era recordar un episodio de una vida anterior. Había personas, por ejemplo, que recordaban cómo habían muerto en la vida anterior y cómo esa forma de morir estaba relacionada con el trauma, el miedo, la fobia que tenían en la vida actual. Por ejemplo, gente que tenía miedo a meterse en el agua. No podían entrar en la playa o en la piscina porque les daba terror. Y nunca habían tenido ningún episodio de casi ahogamiento cuando eran niños. Pues resulta que cuando se les hace la regresión, estas personas lo que hacen es volver al momento de la muerte de la vida anterior. Resulta que habían muerto ahogados y describen cómo mueren. Esa forma de morir había sido tan impactante para ellos que todavía en la vida actual conservaban el miedo a meterse en el agua. Y gracias a recordar que habían muerto ahogados, empiezan a poco a perder el miedo a meterse en el agua porque ya saben de dónde viene. De todo esto hablan todos estos libros, por ejemplo, Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth. Es el mismo que está estudiando experiencias cercanas a la muerte y experiencias en moribundos. Se ha metido en todos los fregados. El doctor Brian Weiss, con su libro Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Michael Newton, La vida entre vidas. O el doctor Juan José López, es un médico de Cartagena que también es terapeuta en terapia regresiva, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma. Vamos a hablar ahora de las experiencias, siguiente diapositiva, de personas que han contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que bien a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, contactan con los que han fallecido. Es decir, el fallecido contacta con los que se han quedado en este lado. El objetivo de ese contacto parece ser tranquilizar a los que están aquí, decirles a ellos que ellos están bien, que no debemos sufrir por ellos, ellos siguen vivos, están bien,
continúa su vida más allá de la muerte, y nosotros lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible hasta el momento en que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros también pasemos al otro lado. Esta experiencia es bastante habitual, pero lo que pasa es que también mucha gente se la calla porque tienen miedo al qué dirán los demás, a que piensen que se están volviendo majaras. También hay personas que han tenido este tipo de experiencias, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto habitual que tienen con personas fallecidas, como si tuvieran un sexto sentido, ¿no? Como el de la película de Bruce Willis. Y gracias a eso, pues tienen facilidad para contactar con esas personas que ya han fallecido, de las cuales dicen recibir mensajes. Independientemente de que haya personas que se puedan estar inventando este tipo de contactos, yo creo que hay casos que merecen la pena ser estudiados porque tienen pinta de ser reales. Pues también hay investigadores que se han dedicado a estudiar esos casos. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz. Son profesores de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Ellos lo que han hecho es idear un experimento para comprobar si realmente es posible contactar con personas fallecidas a través de personas sensibles, llamémoslas mediums. Lo que ellos hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron que aportaran información personal y privada de esas personas fallecidas. Y luego buscaron a mediums que para ellos eran de confianza y les pidieron a ver si era posible que contactaran con esas personas que habían fallecido y que ellas aportaran información de su propia vida. Y luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Y resulta que cuando hacen esa comparación observan que el grado de coincidencia entre las informaciones es altísimo y no encuentran otra explicación a esa coincidencia que no sea que realmente es un contacto real. Y esto ellos lo han publicado en diferentes artículos de investigación en los últimos años y en un libro titulado Los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos, básicamente, las preguntas serán ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Pues básicamente lo que nos dicen esas informaciones es que todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real en realidad no termina nunca. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no sería el final de la existencia, sino que es solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad. O sea, el hecho de nacer en un lugar u otro del mundo, en una familia u otra, todo eso no es casualidad. Todo eso se elige antes de nacer. Y está muy relacionado con lo que hicimos en otras vidas. El propósito de todas esas circunstancias, de todas esas pruebas, es siempre el mismo, que nos sirvan para evolucionar, para aprender. Os preguntaréis, ¿aprender qué? Pues básicamente una cosa muy importante, aprender a amar. Todo gira en torno a eso, al aprendizaje del amor. Yo soy de la opinión que el sentido de la vida está relacionado con el aprendizaje del amor. Todos venimos a aprender a amar para de esta manera ser cada vez más felices. Para aprender a amar, para evolucionar, que para mí el significado de evolucionar es aprender a amar, es necesario también conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente 4. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor.
Vamos a hablar un poco de cada una de esas leyes para ver en qué consisten. Nos detendremos más en la última, la ley del amor, y ya con eso daremos por finalizada la charla. Vamos a empezar hablando de la ley de la evolución. ¿Qué dice la ley de la evolución? Pues que el destino de todos los espíritus, de todos nosotros, es evolucionar de forma indefinida, con el objetivo de ser cada vez más felices. ¿En qué se evoluciona? Ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. Se evoluciona en la capacidad de amar. El espíritu evoluciona cuando su capacidad de amar va aumentando. Eso también le permite ser cada vez más feliz. La felicidad auténtica solo se logra a través del desarrollo de los sentimientos. No hay otro camino. Una cosa importante que deberíamos saber, y es que la evolución depende de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, solo si queremos. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora del libre albedrío. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, en realidad todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una chispa espiritual, como una semilla espiritual. Y esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco se va desarrollando. Primero se ligará a las formas del reino mineral, luego a las del reino vegetal, luego a las del reino animal, y cuando ese principio espiritual se haya desarrollado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y ya tiene voluntad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana hay más etapas, no vamos a hablar de ellas, pero el objetivo de todo ese proceso es que esa semilla espiritual poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu con conciencia y voluntad propias, libre y amoroso. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, por tanto, el nacimiento del cuerpo físico no sería el principio de la vida. La siguiente diapositiva lo podemos ver. Es decir, lo que ocurre cuando un niño nace, o a partir del momento de la concepción, ocurre que un espíritu se liga al desarrollo de ese bebé en gestación para encarnar y vivir una vida en el plano físico, más o menos larga, que terminará cuando ese cuerpo físico se estropee definitivamente. Cuando eso ocurra, el espíritu se desprenderá de ese cuerpo y regresará a la vida en el plano espiritual, donde seguirá viviendo y aprendiendo. Una de las cosas que primero hará cuando regrese al plano espiritual es repasar todo lo que ha hecho en la vida física, para tomar conciencia de los errores y también disfrutar de los aciertos. Cuando ese espíritu, siguiente clic, cuando ese espíritu sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, es cuando regresará al mundo físico, ligándose a otro bebé en gestación a partir del momento de la concepción. Y así completará el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado, porque en cada vuelta que damos aprendemos un poquito, sería más bien como una espiral. De manera que la vida del espíritu es inmortal, nunca termina. Lo que va haciendo es alternar periodos de vida en los que está ligado a un cuerpo físico con periodos de vida en el plano espiritual desligado de un cuerpo físico. ¿Eso quiere decir que el ciclo de encarnación es interminable? No. Hay un momento en que el espíritu está lo suficientemente evolucionado como para no necesitar encarnar para seguir evolucionando. Eso no quiere decir que se haya acabado su evolución. Lo que quiere decir es que sigue viviendo en planos más sutiles de la existencia. Pero hasta que llegue ese momento, a todos los que estamos en este mundo todavía nos falta mucho. Esto lo digo porque he escuchado a personas que creen en la reencarnación que dicen: no, esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Cuando a mí me dicen eso, pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos eso? Porque a veces la vida se nos hace muy cuesta arriba, ¿no? Estamos cansados de sufrir y pues estamos deseosos de dejar de sufrir y de descansar, ¿no?, de la vida. Por eso decimos, ya no voy a volver más.
A veces es porque uno cree que está muy evolucionado y que ya no va a encarnar más. Cuando uno piensa eso es porque todavía le falta mucho, ¿no? Le falta la humildad, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más humildes y saber que estamos llenos de defectos y que venimos aquí a pulirlos poco a poco. No deberíamos ver la vida física como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Nos es necesario vivir, venir al mundo para aprender a amar, y eso es lo que nos ayudará a ser cada vez más felices. Siguiente diapositiva. Siguiente. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. ¿Qué dice la ley del libre albedrío? Pues básicamente que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, solo hay evolución en libertad. Precisamente el hecho de que olvidemos el pasado de las vidas anteriores y del periodo que pasamos en el plano espiritual y que vengamos a este mundo en esas circunstancias de olvido, para mí el sentido que tiene es que de esta manera experimentamos la libertad en su máxima expresión, para que de esta manera lo que ha ocurrido en el pasado no nos condicione a la hora de decidir. Yo esta situación de libertad que experimentamos al venir al mundo olvidando el pasado, la comparo con la libertad que experimentan los niños, bien cuando están con otros niños o bien cuando están solos. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de los adultos, en realidad no se sienten totalmente libres. ¿Por qué? Porque saben que si hacen determinadas cosas que a los adultos no les gustan, pues los adultos les van a castigar. Pero imaginemos que los padres de ese niño se van un rato y el niño se queda solo o con sus amiguitos. Es entonces cuando los niños piensan, ahora que no nos ven, vamos a hacer lo que realmente queremos hacer. Y es entonces cuando rayan las paredes, meten los dedos en el enchufe, esos los pequeñitos. Los adolescentes montan macrofiestas, así como hacen en Estados Unidos, ¿no? Luego hay que dejarlo todo limpio para que no se enteren los padres y tal. Es decir, que es en ese momento cuando uno se atreve a hacer todo lo que tiene en mente hacer y no se atreve a hacer en circunstancias de vigilancia, ¿no?, de los adultos. Pues de la misma manera nosotros en este mundo somos como una especie de niños entre niños. Es decir, no hay una evidencia de que haya adultos. Los adultos serían los seres más evolucionados que están en el plano espiritual, desde Dios hasta todos los que hay por debajo de él. Guías espirituales. No es evidente que exista, no es evidente que estén ahí. Y ante esa falta de evidencia, el ser humano actúa con total libertad. Si siempre fuera muy evidente que están ahí, pues a lo mejor muchas de las cosas que hacemos no las haríamos, no porque no las queramos hacer, sino porque pensaríamos, ¿y si hago esto, qué van a pensar de mí esos seres evolucionados? Nos coartaría la libertad. Por eso es necesario que vengamos aquí, en estas circunstancias, para que cada uno sea lo que quiere ser, en positivo o en negativo. Porque si solo fuéramos buenos porque nos sentimos obligados, no seríamos realmente buenos. Seríamos como esclavos buenos, sin libertad para decidir. Por lo tanto, el mundo es de esta manera porque el que está ahí arriba, que controla, quiere que experimentemos el libre albedrío. Y ese es el motivo por el cual no viene Dios a arreglar los problemas del mundo, ni vienen seres superiores a arreglarlos. Porque respetan nuestro libre albedrío, nos dejan a nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros actos. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la ley de la justicia espiritual, porque si por la ley del libre albedrío somos libres para hacer lo que queremos, por la ley de la justicia espiritual tenemos que saber que aquello que hacemos a los demás, en realidad no lo estamos haciendo también a nosotros mismos. Dicho de otra manera, se cosecha lo que se siembra. Eso ya lo dijo Jesús, pero no se entendió lo que quería decir. ¿Por qué? Porque para poder entenderlo sería necesario admitir la reencarnación y la multiplicidad de vidas. Admitir que a lo mejor la siembra es en esta vida, pero la cosecha es en la siguiente. Y si no sabemos eso,
pues podemos llegar a la conclusión de que esa ley no se cumple. Por ejemplo, personas que han hecho mucho daño en el mundo y que se han muerto de viejas tranquilamente sin haber sido puestas delante de la justicia, porque eran muy poderosos, personas muy poderosas que la justicia humana no ha tenido suficiente poder como para llevarles ante un tribunal. Podríamos decir en estos casos, esa persona no ha cosechado el mal que ha hecho, se ha ido de rositas. Otro caso, al contrario, una persona que es muy bondadosa, pero parece que todo le va mal en la vida, porque todo lo que le ocurre son desgracias. También decimos, qué injusta es la vida con esa persona, porque actúa bien, pero no hace más que sufrir. Es como que tiene un gafe, mala suerte, y todas las desgracias le van a él. Qué injusta es la vida. A lo mejor lo que ocurre es que estamos viendo solo un episodio de la serie. En el primer caso, los episodios del principio, en el segundo puede ser que sea un episodio más avanzado. Quiero decir que cuando una persona actúa negativamente, en algún momento tendrá que hacer frente a la reparación de sus malos actos. Será cuando él quiera, pero si no da ese paso, no evoluciona. Por eso a lo mejor uno tiene que haber hecho un cambio muy profundo en el interior para enfrentarse a la reparación de sus malos actos. Y es cuando decimos, esa buena persona mira lo que le ocurre en la vida. Porque es ahí cuando ha hecho el cambio necesario para enfrentarse a la reparación de sus malos actos del pasado. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pero antes de eso deciros que la evolución espiritual se produce cuando uno toma conciencia de esos errores, serían actos que violan la ley del amor, cuando se actúa haciendo sufrir a los demás por egoísmo, cuando uno se da cuenta de eso y empieza a cambiar y a reparar el daño que ha hecho. No es la única forma de evolucionar. Llega un momento en que el espíritu ya es bastante evolucionado y ya no hace sufrir a los demás por egoísmo. Lo que hace a partir de entonces es actuar con amor y por amor. Y lo que hace por los demás también le hace evolucionar. En este caso, no por tener que pagar ninguna deuda, sino porque siente amor y ese amor le hace desear la felicidad para los demás. De esas dos maneras se puede evolucionar. Lo ideal sería que solo fuera a través de la segunda, pero como el ser humano todavía se aferra mucho al egoísmo, pues también experimenta la ley del karma, ¿no? El hacer frente a una mala siembra, ¿no? El recoger la cosecha de una mala siembra. Un ejemplo para que se entienda mejor lo que quiero decir. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pongamos el caso de un espíritu que en una vida anterior encarnó en una situación materialmente de opulencia. Es decir, una persona que vivió en la riqueza y que tuvo mucho poder y que cuando experimentó todo eso, lejos de ayudar a los que tenían menos que él, hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue utilizar su poder y su riqueza para generar sufrimiento y miseria en los demás, para hacer su fortuna más grande y su dominio más extenso. Después de que acabe esa vida, necesariamente tendrá que hacer un repaso de todo lo que ha hecho y experimentará el sufrimiento que ha causado en los demás. Y tal vez cuando experimente el sufrimiento que han sentido los demás como consecuencia de sus actos, eso le haga querer cambiar, querer dejar de ser así de egoísta. Cuando eso ocurre, el mundo espiritual le propondrá unas nuevas encarnaciones para que empiece a cambiar. Quizá la más inmediata será una encarnación donde él experimentará en carne propia el sufrimiento relacionado con la miseria y la pobreza. A lo mejor nace como el hijo de una familia pobre que vive en una favela. Y en esa vida experimentará esa situación de miseria y de pobreza. Igual que se lo hizo pasar a los demás. Seguramente después de haber vivido eso, habrá tomado conciencia de que ese sufrimiento no es grato para nadie. Y cuando vuelva en una vida posterior, en una situación materialmente más favorable, lejos de querer utilizarla para aprovecharse de los demás, hará todo lo contrario. A lo mejor empieza a sentir empatía por los que tienen menos y
actúa para ayudarles a que esa situación de miseria y sufrimiento sea menos acuciante, ¿no? Sea más llevadera, ¿no? Y a lo mejor pues se enrola en una ONG de ayuda pues a gente que lo necesita, ¿no? En el tercer mundo o donde sea. Y así en 3 vidas puede pasar de ser un espíritu sumamente egoísta y codicioso a un espíritu que empieza a ser generoso, altruista y solidario. Lo normal es que esto no sea solo en 3 vidas, que hagan falta muchas más vidas para hacer esos cambios, porque normalmente el espíritu suele cambiar poco a poco, no abruptamente. Pero si realmente el espíritu quiere hacer ese cambio rápido, lo puede hacer, nada se lo impide. Tan rápido como quiera evolucionar, evolucionará. Esto no es algo que digo para justificar la injusticia, la desigualdad y la pobreza en el mundo, para nada. Por supuesto que todas esas situaciones de desigualdad a nivel social, a nivel económico, tenemos que luchar para que desaparezcan de este mundo, porque eso es indigno para cualquier ser humano. Pero es un intento de saber de dónde viene todo eso. Y todo eso viene del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando egoístamente, se verá enfrentado a experimentar las 2 caras de la misma moneda. Si en una vida fue el que oprime, sabe que en el futuro será el oprimido, hasta que se dé cuenta que ni es justo oprimir, ni es justo estar oprimido. Ni se tiene derecho a oprimir a nadie, ni nadie tiene que vivir la situación de ser oprimido. Y así, a través de experimentar muchas vidas, el ser humano poco a poco irá cambiando el mundo. Lo irá cambiando cuando deje de actuar con egoísmo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ya por último de la ley del amor, que para mí es la ley más importante. Porque pienso que todo el universo espiritual se armoniza por esta ley. Y básicamente lo que dice la ley del amor o a mí me gusta definir el amor como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que desea serlo él mismo. Por lo tanto, en la vida intenta procurar, pues, en la medida de sus posibilidades, pues ayudar a los demás a ser felices. Si no se siente con tanta fuerza, pues a lo mejor intentará no perjudicarles con sus actos egoístas, y eso ya sería bastante. Si se siente todavía con más ganas y más esperanza, dará el paso de también intentar ayudarles a que sean un poco más felices. Si todo el mundo diera esos pasos, seguramente el mundo cambiaría rápidamente. Si no lo ha hecho es porque todavía la mayoría no ha dado esos pasos. La mayoría todavía está muy pendiente de satisfacer el egoísmo. Y está poco o nada pendiente de los sentimientos, ni de sus sentimientos de amor, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello, nos acabamos haciendo daño los unos a los otros. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de las personas que formamos parte de esta humanidad. Y que para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante experimentar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y es que el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia, que más o menos todos reconocemos como egoísmo. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, que incluso a veces imitan al amor, pero no son amor. Siguiente diapositiva. En la siguiente. Por eso yo suelo decir que para desarrollar la capacidad de amar hay que hacer esas 2 cosas a la vez: desarrollar la capacidad de amar, desarrollar los sentimientos de amor y eliminar el egoísmo. Siguiente diapositiva.
Pero antes de hablar sobre el egoísmo, de cómo se manifiesta y qué hacer para ir poco a poco eliminándolo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que creo que todos deberíamos dar para desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos. Porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Esto puede parecer una contradicción para algunas personas. Pues a mí me enseñaron que para amar a los demás tenía que renunciar a mí mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí que es cierto que tenemos que renunciar a nuestro egoísmo, pero no a nuestros sentimientos. Los sentimientos tienen que ser el motor de nuestra vida. Por eso creo que es muy importante que nos queramos a nosotros mismos. ¿Qué es querernos a nosotros mismos? Ahí está el quid de la cuestión, porque hay gente que lo confunde. Confunde amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, si yo tengo la autoestima muy bien, hago todo lo que quiero en la vida, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quiero, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Siguiente diapositiva. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si esa educación es represiva con los sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo con lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven. Y después de varios años en la relación, se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido. Si realmente se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido, yo no estoy enamorada de ti y por eso ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya su problema habría terminado. Pero imaginemos que esa mujer se crió en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos va a afectar. Lo que más nos afecta es la reacción de los demás si tomamos esa decisión, empezando por el marido. ¿Lo va a entender o va a tomar represalias para obligarme a continuar en la relación? ¿Y qué van a pensar, por ejemplo, en la familia? ¿Lo van a entender o también van a intentar convencerme de que siga? O puede estar preocupada, en el caso de que tengan hijos, por el futuro de sus hijos. O por su futuro económico. Joder, ¿qué va a pasar con la casa, con la hipoteca, si entre los dos ya no la podíamos pagar? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. Y si ese sufrimiento se prolonga, puede llegar incluso a enfermar físicamente. De eso hablamos en la charla del año pasado. Por eso creo que es muy importante que todos miremos en la vida si sufrimos o somos felices. Si reconocemos que somos desgraciados, que estamos sufriendo, deberíamos indagar en las causas de ese sufrimiento. Y si descubrimos que básicamente se trata de un sufrimiento relacionado con no vivir de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. ¿Cuál es la solución? Preguntaréis. Primero, aclaremos cuáles son nuestros sentimientos. Despojémonos de toda la educación represiva que hemos vivido y cuando ya tengamos claros esos sentimientos, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con lo que sentimos. Si damos esos pasos, seguramente nuestra vida mejorará enormemente. Seremos libres. Y ese es el primer paso para empezar a ser felices. Por eso creo que es muy importante empezar a actuar desde los sentimientos, aunque eso no guste a los demás. Eso no es hacer daño a los demás, porque eso son decisiones que competen a la vida de uno mismo. Hacer daño a los demás sería querer decidir en la vida de los demás. Eso sí que es una actitud egoísta, pero decidir en nuestra vida,
no es nada egoísta, es amor a uno mismo. ¿Seguimos? Siguiente diapositiva. Por eso yo considero que la educación represiva es un gran enemigo del desarrollo del amor. Pero también lo es el egoísmo. De hecho, durante el proceso de evolución, todos los seres vamos a atravesar por una etapa donde vamos a experimentar el egoísmo en todas sus facetas. Y eso es necesario para que nuestra individualidad se forje. Quiero decir que el espíritu, cuando está poco avanzado, es muy dependiente de sus tutores. Es como un niño pequeño. En general, un niño de 4 años, de 3 años, prácticamente depende de muchísimas cosas de sus padres. Pero cuando el niño va creciendo, poco a poco, va adquiriendo habilidades y capacidades que le permiten ir poco a poco aumentando su autonomía. Pues en el espíritu ocurre lo mismo. Esa autonomía y esa individualidad se va a forjar a partir de que vaya decidiendo por sí mismo. Y en ese proceso va a atravesar por una etapa de egoísmo. Digamos que más bien va a atravesar por un periodo en el que el objetivo es ir poco a poco eliminando ese egoísmo, que inicialmente le era positivo para afianzar su individualidad, pero que cuando ya esa individualidad se está afianzando, le molesta porque le enfrenta a los demás. El proceso de evolución implica ir poco a poco eliminando todas las formas de egoísmo, desde las más primitivas a las más sutiles. Y todos, absolutamente todos, vamos a pasar por todas esas etapas en el proceso de evolución. Yo suelo representar el proceso de evolución de eliminación del egoísmo como si fuera una especie de cebolla. Podemos en la siguiente diapositiva. El objetivo, cada una de esas capas de la cebolla sería una manifestación del egoísmo. Las capas de más al exterior son las formas de egoísmo más primitivas. Las capas del interior son las formas de egoísmo más avanzadas, más sutiles. El objetivo es ir quitando poco a poco todas esas capas para que el espíritu manifieste su capacidad de amar sin obstáculos. La luz, que está representada ahí, expresaría la capacidad de amar. Digamos que en cada una de esas las capas de cebolla más al exterior pertenecerían a la etapa de la vanidad, donde el egoísmo se manifiesta de una manera. Si conseguimos superar esta etapa, entraríamos en la etapa del orgullo, donde el egoísmo se manifiesta de otra manera, más sutil, y si conseguimos eliminar estas capas, entraríamos en la etapa de la soberbia, donde el egoísmo se manifiesta de una manera más sutil. Vamos a explicar un poquito en qué consiste o cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de esas etapas. Vamos a empezar hablando por la etapa de la vanidad. Siguiente diapositiva. ¿Qué caracteriza a la etapa de la vanidad? El afán de protagonismo. La persona en la etapa de la vanidad quiere ser el centro de atención. Todavía no distingue bien lo que son sentimientos verdaderos de lo que es satisfacer necesidades y deseos. Y eso se manifiesta en su forma de actuar. En la vida se inclina a buscar más la fama, la admiración, el que la satisfagan en sus deseos y necesidades más que en ser queridos y en querer. Cree que si satisface todo eso va a ser feliz. Y eso también se manifiesta a la hora de tener relaciones personales. En las relaciones personales busca a personas que la complazcan, que la satisfagan, que la alaben, más que personas que la amen y a las que amar. Generalmente la persona vanidosa cree que necesita poseer todo lo que ve a su alrededor, sean estas posesiones materiales o sean atención de los demás, para ser feliz. Siguiente diapositiva. Digamos que en la vanidad hay como dos subetapas, una vanidad más materialista, que es la más primitiva, y otra una vanidad más sutil, un poco más emocional. La etapa de vanidad primitiva, en esta etapa se desarrollan formas de egoísmo como la avaricia y la codicia. La avaricia sería el no compartir lo que uno tiene a nivel material, aunque uno tenga miles de millones y los demás no tengan donde caerse muertos. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque uno tenga miles de millones y a los demás le estés quitando lo que necesitan para vivir. Si veis un poco, la economía del mundo funciona mucho
con este modelo, ¿no? De viva la codicia, viva la avaricia. Espero que en el futuro eso vaya cambiando. ¿Cuándo cambiará? Cuando la persona empieza a darse cuenta de que eso no le hace feliz. Lo primero que suele ocurrir es que empezamos a valorar que nos quieran. O sea, cuando alguien nos quiere, experimentamos una sensación de bienestar y queremos que nos quieran. Eso hace que se pase de la etapa de la vanidad primitiva a la etapa de la vanidad avanzada. Entonces es cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es el no querer compartir lo que uno tiene a nivel afectivo. Es decir, el apego sería el amor posesivo. Si la codicia era el querer lo de los demás para uno mismo, la absorbencia sería el querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo para satisfacerle, aunque les estés obligando. Y ahí está el problema del egoísmo. Siguiente diapositiva. Por eso me gustaría hablaros del apego, porque considero que es el falso amor, una forma egoísta de querer o un egoísmo disfrazado de amor. Para que podamos diferenciar la diferencia que hay entre el amor verdadero y el apego, me gustaría definir para mí cuáles son las cualidades que debe tener el amor de verdad. Para mí el amor verdadero en su máxima expresión ha de ser incondicional. Siguiente diapositiva. Es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en esas facetas de cómo actúa el egoísmo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, piensa, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos, pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos por nuestros hijos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que hagan lo que nosotros queremos. Tampoco estamos respetando su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Y a esa forma de querer egoísta es lo que llamamos apego. Siguiente diapositiva. El apego, por definirlo de una manera, en pocas palabras, sería el amor posesivo. La forma de querer de las personas que creen que las personas amadas les pertenecen. Y eso les da derecho a decidir por ellas. Eso nos pasa mucho con la pareja, sobre todo si hay un vínculo de matrimonio de por medio, y con los hijos. Creemos que tenemos derecho a decidir por ellos. Y estamos equivocados. Hay personas que creen que lo hacen por un bien. No, si yo es que lo hago por tu bien. Ya, pero tendrás que respetar si yo quiero hacer eso o no. Es decir, que está bien dar un consejo, lo que no está bien es imponer una decisión en la vida de otra persona. Las personas que actúan por apego tienen esa tendencia a vulnerar la libertad de las personas amadas. Incluso las llegan a retener a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con el asesinato de muchas mujeres a manos de sus exparejas, exmaridos, porque estos, ante la imposibilidad de retenerlas, a pesar de haberlo intentado con todo tipo de maltratos, ante la imposibilidad de retenerlas, las acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere convencer de que lo ha hecho por amor y que tenía derecho de posesión sobre esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en estos casos. Por eso lo justo, si quieres a una persona y esa persona no quiere continuar la relación porque no está enamorada, lo justo es dejar que esa persona se vaya. Y tú intentas rehacer tu vida, porque ¿de qué serviría retener a esa persona? A lo mejor está a tu lado, pero si no te ama no te puede hacer feliz. Y por supuesto tú le estás amargando la vida. Por eso lo justo es que dejar que esa persona haga su camino. Siguiente diapositiva. Algunos ejemplos de cómo se vulnera
el libre albedrío de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad y voluntad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido, marido a la mujer, mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno cree que tiene derecho a vulnerar la libertad del otro, a decidir por él, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce, sufre y hace sufrir. Siguiente diapositiva. Estábamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero sí que es cierto que en la etapa de la vanidad se tiende a querer de esta manera posesiva. ¿Qué se puede hacer para superar la etapa de la vanidad? Tomar conciencia de que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. No depende de que los demás te complazcan, te satisfagan, cumplan todos tus deseos, ni siquiera de que te amen. Depende de que tú despiertes tus propios sentimientos. Solo eso te hará ser feliz. Prueba de ello, muchos casos de parejas que he conocido, uno de los miembros de la pareja me ha dicho, mira, mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón, me lleva en bandeja, pero es que yo no estoy enamorado o enamorada de él o de ella. Y por eso no soy feliz. Ejemplo de que realmente no es suficiente con que te quieran para ser feliz. Es necesario tú despertar tus propios sentimientos. Hay gente que ya se ha dado cuenta de eso, saben que para ser felices hay que experimentar amor. No que los demás te quieran, sino que tú ames a los demás. Como resumen, para mí, el sentido de la vida es básicamente intentar ser lo más felices posible. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Desarrollando nuestra capacidad de amar y eliminando nuestro egoísmo. Un poquito, no digo yo que de la noche a la mañana pasemos de 0 a 100. Desarrollamos un poquito nuestra capacidad de amar y eliminamos un poquito nuestro egoísmo y eso ya nos hace experimentar mayor felicidad. Y cuando experimentamos esa felicidad, ese bienestar que sentimos nos impulsa a hacer más cambios. Si al final de la vida hemos desarrollado un poquito la capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es fácil. Pero como digo, sí que tiene una gran recompensa, que es la felicidad. Y así, vida tras vida, después de haber vivido muchas experiencias, los seres humanos se convertirán en espíritus cada vez más evolucionados y con mayor capacidad de amar. Siguiente diapositiva. Para mí el tomar conciencia de esto, para mí es así, no pretendo que lo veáis así como yo, pero yo lo vivo así y por eso intento transmitirlo de esta manera. Para mí el verlo de esta manera me ha ayudado a ver la vida con otros ojos. He encontrado mucho sentido a muchas cosas a las cuales antes no las entendía. Me ha ayudado a entender que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso de evolución hacia el amor. Y que todas esas circunstancias nosotros las elegimos antes de nacer para que nos ayuden a desarrollar la capacidad de amar. Sí que es cierto que considero que hay un sufrimiento que es estéril, que es el que viene como consecuencia de la persona que reprime sus sentimientos, que no vive de acuerdo con lo que siente, que no vive en libertad, porque ese sufrimiento no te trae nada bueno. Sufres vanamente y no experimentas ningún tipo de evolución. Por lo tanto, luchemos para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Siguiente diapositiva. Otra cosa importante. Siguiente diapositiva. El tema de la muerte. Tomar conciencia que la muerte física no es el final de la existencia, sino solo una etapa de transición hacia otra forma de vida, generalmente mucho mejor que la de aquí, hace que la muerte ya no sea tan trágica. Que cuando se muere un ser querido, pues no suframos tanto. ¿Que lo echaremos de menos? Por supuesto, lo seguiremos echando de menos. Pero será más parecido a como cuando se va un ser querido a trabajar a otro país y no vamos a poder convivir con él. Le echaremos de menos, pero si le va bien nos alegraremos. Y de vez en cuando hablaremos con él por teléfono, por el Skype,
Y eso pues hará que en esos ratitos lo disfrutemos, ¿no? Pues de la misma manera, cuando se va un ser querido al otro plano, debemos verlo como un viaje a un lugar donde van a estar viviendo mejor que aquí. Y que de vez en cuando también podremos contactar con ellos, cuando dormimos, a través de los sueños. Es un momento en el que el espíritu se separa temporalmente del cuerpo y eso le permite contactar con esos seres. Por eso muchas personas han soñado que han visto a sus seres queridos. Tienen dudas de si eso es una experiencia real. Yo les puedo decir que para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Y eso nos debería dar fuerzas y esperanzas de que realmente la vida continúa más allá de la muerte y que esos lazos de amor no los destruye nada. Que siguen estando ahí y que en algún momento vamos a retomar esa relación. Siguiente diapositiva. Si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene la misma causa, la falta de amor. Llamémosle egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de toda la gente que forma parte de esta humanidad puede hacer que el mundo sea un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. Siguiente diapositiva. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Una única persona no puede cambiar el mundo. No puede aspirar a cambiar el mundo, porque eso depende de muchos. Pero sí que puede aspirar a cambiarse a sí misma. Y sí que puede, con ese cambio que hace interiormente, dar un ejemplo a los demás. Que los demás podrán seguir o no. Si lo siguen, fenomenal. Y si no, no pasa nada, no les agobiemos. Pero si muchas personas hacen ese cambio individual, fijaros que el mundo podría cambiar. Porque muchos cambios individuales son los que traen el cambio colectivo. Y como digo, la humanidad pasará de ser un valle de lágrimas a un mundo donde todos podremos vivir en armonía. Espero que en el futuro, poco a poco, ese objetivo se vaya consiguiendo. Ya para acabar las charlas, deciros que de todo esto que hemos hablado podéis encontrar más detalle en los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en este blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Aparte de descargar los libros, podéis ver la agenda de charlas, entrar en el canal de YouTube y pues también agregaros a las cuentas de las redes sociales, todo lo que está relacionado con las charlas y los libros. Daros las gracias por vuestra atención, ahí tenéis mi correo electrónico y os recuerdo el blog. Si queréis comentar o preguntar alguna cosa, ahora es el momento. Muchas gracias.